lo habíamos adelantado. Alguien podrá pensar que hemos tomado el fútbol como tema central del editorial y lo hemos tomado de referencia. Lo que quiero abordar es este análisis de qué nos pasa a los argentinos como sociedad, qué nos pasa culturalmente a los argentinos. Y me parece que esta crisis sin antecedentes del club más popular del fútbol argentino, no digo el más importante, ni el más grande, ni a uno de ellos, pero sí el más popular, como es Boca, bien sirve como ejemplo para hablar del momento que estamos viviendo los argentinos culturalmente hablando. Porque cuando un aspecto de la sociedad se refleja en política, en cultura, en convivencia, en empatía, en pasionismo, en extremos de fanatismo, en todos los aspectos, ya el problema deja de ser meramente político o cultural, o cultural en lo que hace algunos aspectos de la cultura. Cultural es, porque todo comportamiento de una sociedad es un reflejo cultural de esa sociedad. Bueno, el Club Atlético Boca Juniors, fundado en 1908, está viviendo el peor momento de su historia, la peor gestión dirigencial de su historia, la racha más negativa en cuanto a resultados que registra en sus 100 y pico de años, una administración que no se compadece con ninguna institución. Boca no tiene una comisión directiva. Pregúntele usted a cualquiera quién es él, pregúntele quién es el vicepresidente de Boca y nadie sabe. Mucho menos quién es el tesorero, mucho menos que... No, Boca tiene... ayer alguien me hablaba que pedir que se vaya Riquelme es un golpe institucional. ¿Alguien puede decirme que en Boca hay un funcionamiento estricto, apegado a las normas institucionales? No, Boca ya dejó de tener, es como si en el país estuviera gobernando, lo único que tiene de apariencia esta gestión, de apariencia democrática, es que el presidente fue electo por el voto de los socios. En una elección donde el padrón de votantes habilitados y demás fue bastante extravagante. Pero después, también por el sistema democrático, han sido elegidos las peores dictaduras de la historia de la humanidad. Desde Hitler a Mussolini, todos fueron electos por el voto. Después es la gestión la que justifica que sea democrática o no. En Boca ya no se puede, ni siquiera hay, ¿cómo decir? Hay violentos a sueldo que controlan la tribuna y cuando alguien silba, grita, despotrica contra determinado jugador o contra la conducción, en muchos casos es víctima de la violencia, de la golpiza, de esperarlo a la salida. Hay seguimiento en las redes de quienes escriben en contra. Todo esto está pasando en Boca. Bueno, no quiero describir más cosas, porque no hace falta decir que Boca lleva 11 partidos sin ganar, entre los cuales jugó con el Oakland de no sé dónde, el Mundial de Clubes, un equipo amateur de barrio, jugó contra Tucumán, jugó contra Unión, no es que jugó 11 partidos contra el Bayern Múnich. 11 partidos sin ganar, va por el quinto técnico en la temporada, hizo la gestión, la administración de Boca, hizo un verdadero disparate para contratar a Miguel Ángel Russo. Ya lo había hecho con Gago, ya lo había hecho con Martínez, siempre yendo a buscar técnicos que están en otros clubes, siempre yendo a presionar
para que ese técnico tenga que rescindir el contrato, pagar una indemnización, siempre cosas raras, cosas turbias, siempre cosas donde había plata de más. Boca terminó pagándole a Huracán por Martínez, Boca terminó pagándole mucho a los mexicanos vía el propio Gago, para que rescindiera el contrato, para venir y que dirigiera 10 partidos, y no le trajeran un solo jugador de los que pidió, ninguno. Le trajeron a Velasco y Gago casi públicamente dijo que no lo quería a Velasco. Le dijeron, ahí lo tenés, por lo tanto Velasco, hoy en día que se fue Gago, juega todos los partidos de titular porque lo pone Riquelme. Bueno, Riquelme trajo a Belmonte y lo tiene que hacer jugar todos los partidos. En fin, todo esto, el socio, el hincha, el que va a la cancha, lo sabe todo el mundo, lo sabemos todos. Detalle más, detalle menos, lo sabemos todos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Es tan difícil decir esta gestión es la responsable máxima de toda esta debacle en Boca. Es tan difícil. Miren, lo decía alguno de los videos que circulan. Cuando usted cobra la jubilación y cobra unas migajas, como están cobrando los jubilados, nadie se enoja con la encargada de ANSES de Chascomús, de Rancho, de Belgrano. Nadie se enoja con el cajero del banco cuando le paga las monedas que le pagan por la jubilación. Dice, el responsable de esto es el gobierno nacional. El que venía antes, el que venía antes y el que venía antes. Esto es absolutamente claro. Cuando a usted le cobran los impuestos, no se enoja con el pago rápido, el rapipago que le cobra el impuesto, con el correo que le manda la factura. Usted sabe que la responsabilidad es del gobierno, el anterior y el anterior. En Boca se está produciendo el ejemplo de lo que es esta sociedad. Y entonces hay un montón de votantes de esta conducción Riquelme, que es fácil detectarlos, no porque digan yo voté a Riquelme, no, son los que escriben en las redes sociales y dicen, y deberían, en Boca, ayer leía un posteo, dice, el club está por encima de todos. Muy bien. Entonces, más que se vayan unos porque la oposición no hay nadie. Ahora resulta que están descubriendo, la oposición son todos unos idiotas o no hay nadie. No hay oposición dentro del club, porque no puede entrar ningún opositor al club. A ver si queda claro. Además, el estatuto de Boca, que es un disparate, hace que quien gane las elecciones tenga mayoría absoluta en las asambleas. Por lo tanto, ganó por un voto. Esto viene de antes, no es cosa Riquelme. Por lo tanto, lo que pasa es que en otras gestiones siempre hubo opositores, siempre. En esta gestión no aparece más un solo opositor, no hay reuniones, el presidente de Boca se maneja en el predio de Ezeiza, ni aparece por Bransen 805, allí el que maneja todo es su hermano, Cristian, el conocido como el Chanchi, que es el verdadero mandamás de Boca. Son cosas culturales de este país. De este país se vota a Milei Villarroel y después gobierna Karina Milei. Se vota en Boca a Román Riquelme, Román toma mate y está con los chicos en Ezeiza, y gobierna el hermano con algún poco del consejo de fútbol, que hace de comisión directiva. ¿Dónde quiero llegar con este ejemplo cultural? ¿Cómo puede ser que no haya nadie que diga yo voté esta gestión y la voté lleno de ilusiones y la voté pensando en ese notable jugador que ha sido la historia de Boca, Juan Román Riquelme, a mi entender el mejor jugador de la historia de Boca, pero esto es otra historia. No tengo dudas que ha sido para mí el mejor jugador de la historia y el peor dirigente de la historia. Ahora estoy dispuesto a que me discutan lo del mejor jugador. Lo que no se puede discutir es lo del peor dirigente de la historia. Porque alguien podrá decirme, hubo un momento en el que Boca tenía que pintar con fibra
el color de las camisetas, porque no había ni... Sí, Boca llegó a estar... Eran otros tiempos, donde no había los recursos de ahora, donde no se vendía jugadores directos a Europa por las cifras que se venden hoy, donde no existía la publicidad como ingreso, donde no existían los derechos de televisión, donde no existía nada de lo que existe hoy. Ni siquiera las masas societarias y lo que por sociedad, por ese concepto ingresa a los clubes. Boca hoy es un equipo, una marca que no debería tener ningún problema económico. De hecho, parece que no los tiene, porque ha pagado, insisto, ha llegado a pagar 3 técnicos a la vez. Se terminó de pagar el contrato de Martínez y se le pagó a Gago, se le arregló el contrato completo a Gago y ahora habrá que pagarle el contrato completo a Russo, que seguramente por ahí se informará que cede parte de su contrato, todas estas cosas que se dicen vendiendo humo. Insisto, todo esto hace que estemos ante la realidad del club más popular de la Argentina con datos que son irrebatibles. Yo todavía pienso en el amigo Luis en Rancho, que se cansó de escribirme en Facebook, en todos lados, defendiendo esta gestión. La seguirá defendiendo, no le escucho decir nada. Llegó a decir las compras que ha hecho Boca, ahora viene Velasco, ahora viene Belmonte, ahora viene, y lo publicaba en su Facebook, y me decía, hay medios que trabajan. No, yo no estoy pidiendo que vuelva Maggi a Boca, estoy diciendo que ese tiene que ir. Después habrá 1000 formas de hacer el intervalo hasta que se convoca elecciones, habrá que hacer una auditoría, se podrá armar una lista provisoria ante la cefalía de todos los sectores por 90 días y llamar a elecciones e iniciar un proceso. Estoy pidiendo que vengan los militares, no estoy pidiendo que se lo eche a Riquelme a patadas, no estoy pidiendo que venga Mauricio Macri a presidir Boca, no, estoy diciendo que lo que está debe irse para descomprimir porque no hay salida. Le voy a contar información. La llegada de Paredes a Boca generó un gran revuelo en el vestuario. Y todo indica que entre los que no le han dado bien la bienvenida a Paredes está Edinson Cavani. Por algo, el presidente de Boca los otros días, una vez más, se mete en el vestuario nunca es de los dirigentes, el vestuario siempre es de los jugadores. Y Riquelme se mete una vez más al vestuario y les dice al plantel que hay que ganar algo, hay que salir campeones por Paredes y Cavani. En realidad, Riquelme fue a decirles, hay que salir campeones por mí. Nosotros necesitamos que salgan campeones. Pero ¿a quién nombra? A Paredes y a Cavani. Y qué casualidad, nombra a uno que es el capitán, que juega de vez en cuando, y al otro, que todavía estamos preguntándonos los hinchas de Boca cómo decidió venir a jugar a este plantel y con esta conducción, como es Leandro Paredes, un extraordinario jugador de fútbol, que no va a cambiar él al equipo, el equipo lo va a cambiar a él, seguramente, y terminará jugando tan mal como todos. Bueno, se ha armado el lío en el plantel porque no le gustó a muchos compañeros que Paredes debutara y jugando 30 minutos fuera citado por todos los medios como el mejor jugador de la cancha. Y entonces hay una rebelión en el vestuario de Boca, en donde dicen, lo único que falta es que ahora nosotros ahora vamos a empezar a jugar bien y todos los méritos se los va a llevar Cavani. Es como una manera de decir, sigamos perdiendo para que vean que Paredes. Sigamos perdiendo como que Paredes no se lleve el mérito de que cambió todo. Una especie así, tómelo, no literalmente. Esta información me viene de dentro del vestuario de Boca, no estoy dando información no, es información de periodistas acreditados en Boca que no lo pueden decir, con el que tenemos comunicación permanente y amistad de muchos años. Entonces, parece que Paredes ha hecho un planteo diciendo, muchachos,
no es que yo tengo que entregar bien la pelota. Si ustedes no se muestran, si no se mueven, no hay forma de que podamos jugar para adelante. Y se ha armado así alguna trifulca en el vestuario. Bueno, esto entre los jugadores. Como Riquelme tiene voceros e informantes ahí adentro, rápidamente le informaron este reclamo de Paredes. Y naturalmente, él sostiene a Cavani, porque todo el mundo sabe que a Cavani lo trajo Paredes, lo trajo Riquelme a fuerza de mucha plata, mientras que Paredes no lo trajo nadie. Paredes vino a Boca a fuerza de hacer fuerza y porque Riquelme no se pudo resistir más. Entonces, en esta división, Riquelme no bancan a los Velasco, bancan a los Belmonte y banca el equipo que sostiene Edinson Cavani, que seguramente apoyó que anoche fuera reemplazado Merentiel. Dicho todo esto del término futbolístico, digo, ¿qué pasa culturalmente con la sociedad? ¿Algunos de estos datos que yo estoy dando pueden ser rebatidos? Porque alguien va a venir de pronto y me va a decir que Boca no perdió con Huracán anoche. O alguien me va a decir que no es responsabilidad de la conducción, que los jugadores no transpiran la camiseta. Son los jugadores que trajo esta gestión, los Palacios de la vida, los Velasco de la vida, los Medel de la vida, los Lema de la vida, los Martinaga o Barinaga o Martegani. Bueno, este es el plantel, el sostener a un Cavani que juega un partido cada 5, en fin, este es el plantel que trajo esta gestión, con los técnicos que trajo esta gestión, con el respaldo que le da esta gestión. Culturalmente digo, ¿qué le pasa? Yo los conozco, tengo un montón de amigos que sé que fueron y votaron 1 o 2 veces por Riquelme, que son aquellos que adhieren a la conducción kirchnerista de Boca, porque después hablan de la política de Macri. A Boca lo conduce, lo sostiene y lo respalda la Cámpora. ¿O estoy diciendo alguna cosa que nadie sepa? Eso es la fuente de financiamiento de la Cámpora. Boca puso los fondos para un popular café muy caro que funciona en Buenos Aires para los turistas, donde se les vende un combo a los turistas que vienen, que incluye ir a ver el partido con la 12, con entradas a alto valor dólar, y después esa gente tiene en el tour el almuerzo, la cena, el café y todo, en un café que es propiedad de gente que no podría haber comprado per se, jamás, ni siquiera un kiosco en no sé, en Gándara. ¿Estamos? Bueno, todo esto, que no hay forma de denunciarlo y que la justicia se va a decir, digo, no amerita que alguien diga yo voté esta gestión y realmente no la voté para esto. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, ¿cómo vamos a pretender entonces que en otros órdenes más delicados de la vida nacional la gente, la sociedad argentina deje de discutir y acepte realidades? ¿Cómo vamos a pretender entonces que alguien que es fanático libertario reconozca que este gobierno puede tener algunos aciertos en la macroeconomía, pero que la sociedad lo está pasando muy mal y que así no se puede seguir, que así no hay quien aguante? ¿Cómo vamos a pretender así que los militantes y fanáticos kirchneristas reconozcan que la corrupción que hubo en los gobiernos kirchneristas han sido asombrosas, monstruosas, de cifras siderales? ¿Cómo vamos a aceptar que Mauricio Macri tuvo una gran posibilidad en la Argentina, con gran apoyo internacional y demás, y que terminó en un fracaso, tal vez por no haber siquiera aceptado que tenía un monje negro que le manejaba todo? Y bueno, en fin, ¿cómo vamos a pretender que la sociedad argentina se ponga de acuerdo en cosas básicas si no nos ponemos de acuerdo en la realidad? Si cuando el sol brilla en el cielo, encandila a todos,
En la Argentina se discute si está nublado o si llueve. ¿Cómo vamos a pretender que esta Argentina tenga alguna salida a algún lado si aquello tan obvio que el general repetía, que en realidad no era de él la frase, pero él repetía, la única verdad es la realidad, en la Argentina dejó de tener vigencia hace mucho tiempo? La Argentina, la realidad no es la verdad. La realidad es uno de los motivos para discutir, porque cada uno tiene su propia realidad. Por lo tanto, hablar de proyectos, de análisis, de cierta capacidad de diálogo, en esta sociedad argentina es imposible. Y por lo tanto, lo que hace imposible tener una esperanza seria, firme, de un futuro mejor en la Argentina, es una utopía, es casi una inocencia, porque para eso hace falta una sociedad dispuesta a por lo menos reconocer la realidad que vive cada día. Y esto en la Argentina está lejos de ocurrir. Tan lejos como lejos está la posibilidad de que salgamos de este abismo en el que cada día nos enterramos más. Tiempo de Radio.